En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bueno, vamos a hacer otra charlita sobre la virtud de la caridad, en este caso capítulo segundo, y vamos a ver dónde reside la caridad, dónde actúa, en qué parte del ser humano actúa la caridad. Entonces, aquí esto tiene 3 puntos, no los podemos ver todos en esta charlita porque igual es extenso. El primer punto es el origen de la caridad y dónde va a funcionar, por decirlo de alguna manera, desde dónde va a actuar. Es decir, cuando digo dónde, es decir, lo voy a decir a propósito, pero ¿qué actúa? En el ojo del hombre, en la inteligencia, en la imaginación, en la voluntad, ¿dónde está la caridad? Después vamos a ver el aumento de la caridad. Y en tercer lugar vamos a ver la disminución y pérdida de la caridad. Pero bueno, comenzamos entonces con la primera parte, esto del origen de la caridad, que lo vamos a tener estos 3 puntitos solamente. Lo primero, esto que ya estamos dando la respuesta, si la caridad actúa en la inteligencia, no, actúa en la memoria tampoco, actúa en la voluntad, ¿no? La voluntad es el sujeto donde se apoya, donde desde ahí obra la caridad. Después, en el segundo punto, como la caridad tiene un origen sobrenatural, no es algo que el hombre puede hacer, que puede crear. Y tercero, algo que se quiere medio curioso, pero que Santo Tomás trata, así bueno, con cuánta caridad nosotros podemos iniciar nuestra vida sobrenatural, etc., ¿no? Bien, entonces, ahora, en primer lugar, digo, ese origen de la caridad. Ahí el asunto es bastante simple y creo que bastante práctico también para analizarlo. La voluntad es el origen de la caridad. ¿Por qué? Porque siendo que la caridad tiene como objeto a un bien, entonces, ¿qué cosa de nosotros es lo que tiende hacia el bien? El oído tiende hacia los sonidos, el gusto, el paladar tiende hacia los sabores, la inteligencia busca la verdad, pero ¿qué es lo que tiende hacia el bien? Lo que tiende hacia el bien es la voluntad, es la facultad de la voluntad. Y acá, ¿de qué tipo de bien estamos hablando? ¿Es un bien sensible, como por ejemplo un buen alimento? ¿Es un bien sensible, como por ejemplo una persona? Porque la persona está dentro también de, ¿no? Amo a una criatura. Es un bien sensible como gustar un paisaje y ver un paisaje y que tiendo hacia él porque me relaja, porque lo disfruto, o escuchar una buena composición musical. No, no es algo sensible. Dios es el objeto, Dios es el bien y Dios no es sensible. Por eso Jesús dijo, adoraréis a Dios en espíritu y en verdad, es decir, algo que escapa a la sensibilidad del ser humano. Entonces, es el apetito concupiscible, así se llama, ese apetito que tiende a lo sensible, como cuando digo, gusto de tal cosa y lo quiero, veo una comida rica y tiendo hacia ella para ingerirla, eso es el apetito concupiscible. ¿Es ese apetito el que me hace amar a Dios? Evidentemente que no, porque Dios no es sensible. Entonces, si Dios no es sensible, tiene que haber un apetito que tienda hacia un bien que no sea sensible, que sea universal, que sea espiritual, que no sea perceptible por los sentidos. Entonces, tenemos un apetito, una facultad por la cual tendemos a los bienes sensibles y tenemos otra facultad por la cual tendemos a los bienes espirituales. La facultad por la cual tendemos a los bienes espirituales es un apetito racional o espiritual, y ese apetito espiritual o racional se llama voluntad. Entonces, Dios es el bien espiritual y de hecho el bien máximo, supremo. Lo que tenemos en nosotros que tiende a ese bien no es la inteligencia, no es la imaginación, no son los oídos, no es la vista, tampoco es el apetito concupiscible, sino que es el apetito racional. El apetito racional que lo llamamos voluntad. Santo Tomás dice, el amor del apetito concupiscible es amor del bien sensitivo.
El amor del apetito concupiscible es amor del bien sensitivo. Es el amor al que tiende el apetito concupiscible es un amor sensible. El bien divino, el Dios, el bien divino, que es Dios, es inteligible, con eso quiere decir, es espiritual, y por lo tanto no puede alcanzarlo el apetito concupiscible, sino solamente la voluntad. Esto tiene aplicaciones prácticas porque de aquí se sigue que la caridad en realidad no tiene nada que ver con nuestra afectividad. A veces decimos, creo que no amo a Dios porque no lo siento, porque la caridad no tiene nada que ver con con todo lo sensible, con todos nuestros, lo que sentimos, con nuestros afectos. Por supuesto que ese amor divino afecta muchas veces o tiene resonancia en el ámbito sensible nuestro, en nuestra sensibilidad, evidentemente que sí, porque hay una redundancia de lo superior en lo inferior, y de ahí que los santos incluso llegaban a tener éxtasis, perdían el uso de su sentido, pero porque les afectaba. Pero no es ahí el centro, no es eso el foco. O sea, yo puedo tener un amor espiritual muy grande y sin embargo los sentidos, lo sensible, lo que son mis afectos sensibles, no actúan, ¿no? Porque son dos planos diferentes. Y esto puede sonar como muy simple, como una verdad muy evidente, pero insisto, en el orden práctico a veces se confunde mucho esto. ¿Qué significa? Se confunde mucho la caridad con esa idea que tenemos por ahí de sentir, ¿no? De sentimiento, de sentimentalismo. Que no es algo malo, pero que son dos cosas completamente distintas. Uno es espiritual, lo otro es sensible. Uno es universal, lo otro es concreto. Uno tiende al bien máximo y el otro solo a bienes particulares. Entonces, si yo reemplazo la caridad auténtica por estos afectos, estos sentimientos, ahí viene el problema. Viene el problema porque las consecuencias espirituales se empiezan a notar enseguida. Porque si entonces ese amor a Dios no reside, no actúa en mi voluntad, en mi apetito racional, que es el único que puede tender y buscar el bien espiritual, sino que el amor a Dios actúa y reside solo en el apetito sensible, con el mismo apetito con que amo una buena comida, con ese mismo apetito amo a Dios, entonces todo se desplaza, todo se corre, porque ya ese amor a Dios, al no actuar en la voluntad, sino que actúa en el apetito sensible, también el objeto pasa a ser otro. O sea, no amo a Dios tal cual es, sino que amo cosas afectivas. Y así la caridad es solo afecto. Y lo que amo, que me parecía que amaba a Dios, estaba amando cosas meramente sensibles y no es Dios en sí mismo. En el mejor de los casos, sí, en el mejor de los casos, puedo amar a los consuelos de Dios, ¿no? Cuando Dios me da ciertas consolaciones, cuando me siento entusiasmado, porque en realidad, como lo que está amando es mi apetito sensible, lo único que podría llegar a amar así más cercano a Dios serían esos consuelos, lo cual está mal, porque a Dios hay que amarlo cuando nos da consuelo y cuando no nos da. Como se dice siempre, no hay que amar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Y después también eso, si lo trasladamos al amor al prójimo, o sea, si me cayó bien, si sensiblemente me resultó agradable el día de hoy, entonces lo voy a amar. Pero si sensiblemente me resultó como repugnante, entonces hoy no lo voy a amar. Hoy o esta semana. Entonces todo el amor pasa a ser sensible y ese no es el amor auténtico. Eso es algo que es lo que tienen muchas veces algunas parejas y con la cual justifican a veces sus pecados de lujuria antes del matrimonio. Porque es todo sensible, no es algo espiritual, no es el amor
que reside en la voluntad, que es el apetito racional. Como consecuencia, si seguimos en ese plano de lo sensible, cuando la sensibilidad sufre ciertas purificaciones, lo que en la vida espiritual se llama aridez, esa desnudez del apetito, esas desolaciones, esas pruebas. Entonces, como lo sensible ahí desaparece, porque estoy como que no siento nada, al contrario, como que sensiblemente estoy más bien deprimido, o como se dice habitualmente, más bajoneado. Entonces, ahí ya no amo, porque todo es sensible. Como el apetito sensible está decaído, entonces no amo. Digo, siempre y cuando yo esté equivocado y ponga la caridad en el apetito sensible en lugar de ponerla en el apetito racional, que es la voluntad. También se identifica así la conversión y la auténtica vida espiritual, con todo lo que después, con todas las repercusiones, no ya en algo serio y real, sino en esos sentimientos como de dulzura. Así, bueno, hoy estoy contento, entonces como que listo, me convertí, hoy amo a Dios, hoy tengo gran entusiasmo y hoy siento que tengo ganas, ahí está, tengo ganas de ser bueno, de amar a Dios, de comportarme bien. Pero dicho de otra manera, en esa caridad sensible, que en realidad no es caridad, no hay espacio para una caridad crucificada, no hay espacio para la cruz, porque solo habrá amor siempre y cuando yo sienta algo gustoso, algo lindo, algo agradable. La cruz no es agradable, entonces ante la penitencia, ante las dificultades, ante las cruces, se termina el amor. Ahí ya no hay más caridad o aparente caridad como creíamos que había, ¿no? Vamos ahora, entonces, lo que vimos recién es la voluntad como sujeto de la caridad. Vamos a ver ahora cómo esa caridad viene desde lo alto, que no somos nosotros los que podemos crearla, a esa caridad. Algo que también ya creo que todos más o menos lo pueden saber o lo han escuchado varias veces, ¿no? Porque si bien decimos que reside la caridad en la voluntad no es el origen de la caridad, no es que todo se origina en la voluntad. No es que con la práctica de los actos, entonces yo voy practicando esto varias veces hasta que me sale, sino que el origen de la caridad es el mismo Dios, es el Espíritu Santo, que la infunde en el corazón del hombre. Eso es, viene de lo alto, es Dios quien infunde la caridad. Y eso está en la Sagrada Escritura, por supuesto, y después también en el Magisterio. El texto quizás el más explícito de todos es la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5, que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, ahí lo dice explícitamente San Pablo, que ese amor de Dios, que es la caridad, se nos puso dentro nuestro, no fuimos nosotros. Entonces acá está señalando San Pablo esa donación por parte de Dios, Él nos está donando la caridad, y a su vez también, de esa manera, nosotros poseemos al mismo Dios y todos los dones que vienen con Dios. Todo, o sea, el mismo Dios quien se está dando. Hay un autor, un dominico, que dice: ningún texto revelado es más fuerte que este al tratar de una virtud infusa, a la vez dada por Dios y realmente propia del hombre. O sea, Dios que la regala, pero se convierte en algo mío, porque de hecho voy a ser juzgado por la caridad, y es mi caridad. Y un poquito más adelante, él dice: por una parte, la caridad es vertida por Dios, la infunde, Dios la pone. Por otra, se nos da una potencia, una facultad, para que el hombre la reciba y la retenga, la haga suya, pueda sentirla y vivir de ella. El amor de Dios por nosotros se convierte en nuestro amor. O sea, Dios nos da todo. Nos da el amor a sí mismo, porque lo que amamos es a Él, y además
una capacidad en nosotros para recibir esa caridad, para recibir ese amor, porque es algo sobrenatural, entonces no tenemos esa capacidad. Entonces, Él mismo crea esa capacidad por medio de la gracia en nuestra voluntad, para que se genere este hábito, que es el hábito de amar a Dios por sobre todas las cosas, al que llamamos caridad, porque las virtudes son hábitos. Entonces ese hábito está creado por Dios. San Tomás dice que no puede ser algo natural, innato en nosotros, ni tampoco, como dije recién, algo que se va adquiriendo por la repetición de actos, como es el hábito de tocar bien el piano, o como puede ser el hábito de otra virtud. No se puede, porque es algo que supera a la capacidad del hombre. La caridad es amistad con Dios, entonces tiene que haber una comunicación. Acuérdense cuando vimos lo que era la caridad, que hay una amistad, hay una comunicación de bienes, una benevolencia. Entonces no es algo natural, es todo sobrenatural. ¿Y de dónde lo voy a sacar yo? ¿Cómo lo invento lo sobrenatural? No puedo. Todo me lo da Dios, por eso que es todo gratuito, todo recibido. Solo podemos tenerla nosotros por participación del amor con que Dios mismo se ama. Nosotros tomamos parte del amor con que Dios mismo se ama. Por infusión del Espíritu Santo, dice este autor dominico, que es el amor del Padre y del Hijo, del que es participación en nosotros, ese amor entre ellos, participación en nosotros, así se da la caridad. Además, nos damos cuenta que es la caridad algo infuso, que es sobrenatural, porque la caridad a su vez es principio de actos sobrenaturales, de actos que merecen para el cielo, y ningún acto meramente humano merece para el cielo. Aristóteles puede haber tenido un montón de actos buenos, Aristóteles vivió antes de Jesucristo, pero al no tener la gracia de Dios, esos actos en sí mismos no merecían para el cielo. Pero cualquier acto de caridad es un mérito para la vida eterna, entonces es sobrenatural. Y además porque el objeto que tiene, material y formal, es el mismo Dios, es sobrenatural. Entonces toda la virtud es sobrenatural. Así, el amor de caridad no puede ser un amor que nosotros adquiramos por nuestras fuerzas, un amor adquirido por el hombre, sino infundido por Dios. Una aclaración. Con esto no queremos decir que Dios, y esto es interesante, que Dios no pueda ser amado con amor natural y un amor muy intenso. De hecho, un amor así existe, pero no es de ese amor del que nosotros hablamos. Dios puede ser amado con amor meramente natural, e insisto, e intenso también. Pero ese amor, por más grande que sea, en realidad está apoyado en una comunicación de bienes naturales, como por ejemplo cuando Dios nos da el ser, que es un bien natural, la naturaleza nuestra nos ha creado, pero no se funda en un amor sobrenatural por el cual participamos del amor intratrinitario, del amor que se tiene el Padre, Hijo y Espíritu Santo entre sí. Dios me da el ser, me da mi naturaleza humana, entonces eso me mueve a amarlo, pero como en el plano meramente humano. En cambio, hasta ahí no tengo una participación en todo el don sobrenatural. Dios no se me da a sí mismo, no habita en mi alma, no me hace partícipe de su amor, no tengo nada de eso. Entonces la caridad está en un plano inmensamente superior. Bueno, por último, para terminar esta charlita, la medida inicial divina de la caridad, que era el último punto, ahí, solo para repasar esto, el último punto, aquí la medida inicial divina de la caridad, ¿no? Vimos la voluntad como sujeto, vimos que es una infusión de Dios, y ahora esa medida inicial con que se da la caridad en el alma. Entonces, si afirmamos que el origen de la caridad es algo que nos viene de Dios, que es infundido por Dios,
La conclusión es fácil. Se sigue que no podemos poner ninguna medida fija o determinada para esta infusión que viene de Dios. No hay una medida así cuantitativa, primero porque no se puede cuantificar la caridad, pero tampoco no hay un grado de caridad con que Dios sí o sí tiene que empezar. Y tampoco depende, mucho menos, de nosotros mismos, ¿sí? De la educación que hemos tenido, de la cultura que tenemos, o de la civilización, o el esfuerzo que hayamos hecho para adquirirla, no, mucho menos, no depende de eso. Algún texto de la Escritura, el Evangelio de San Juan dice, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como quiere. O sea, a uno le puede dar más caridad que a otro. El Espíritu Santo hace lo que quiere. A los Efesios, a cada uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida con que la da Cristo, como Cristo quiere. También en primera carta a los Corintios, San Pablo afirma que Dios no elige las capacidades de los hombres, sino al contrario, a veces lo más pequeño para confundir. Entonces, entre comillas, esa cantidad o medida de la caridad no depende de la condición que podamos tener nosotros, de nuestra condición natural, si uno es más o menos inteligente o más o menos apto para tal o cual cosa, sino que depende de la gracia del Espíritu Santo. Y eso, ¿quién lo sabe? Solo Dios. Él es nadie puede tener una idea de lo que el Espíritu Santo quiere para cada uno o en cada momento. Entonces, la mayor o menor perfección de la naturaleza, porque hay personas que son naturalmente más perfectas que otras, por supuesto, hay personas que son naturalmente más perfectas que otras, esa mayor perfección en sí mismo no es que exige más caridad o que merece más caridad, no, porque eso está en el plano natural y la caridad está en el plano sobrenatural. Es verdad que tiene que ser algo armonizable lo sobrenatural con lo natural, pero son cosas desproporcionadas, porque la gracia supone la naturaleza, tiene que haber cierta armonización. Pero la gracia puede hacer cosas maravillosas. Entonces, dicho esto, aclaro una última cosita, ya antes de terminar. Es verdad que digo, Dios elige lo más pequeño y Dios puede infundir una caridad gigantesca en personas a veces muy simples o de una condición natural poco perfecta, pero también es cierto que Dios en su providencia podría, si Él quiere, dar ciertos dones y condiciones naturales especiales y grandes a los que ha justificado, a los que quiere darles una gracia muy grande, ¿no? No sé, por ejemplo, a Santo Tomás naturalmente le dio una inteligencia grandísima, muy aguda, inteligentísimo, pero también quizás porque quería después infundirle la gracia también de un modo pleno, de tal modo que él pueda conocer la verdad de un modo muy perfecto y así enseñar a la humanidad. O a alguno tal vez le dio una gran salud para ser un misionero en lugares dificilísimos y así pudo dedicar 40, 50 años, ¿no?, sirviendo a la gente con condiciones humanas muy precarias que tal vez otro de nosotros no hubiese podido, ¿no? Bien, entonces hasta aquí este primer punto de este análisis de la caridad, que digo, me parece que es bastante simple, este origen de la caridad, que lo acabamos de ver ahora, ¿no? La voluntad, entonces, que es donde actúa. Segundo, que es algo infundido por Dios. Tercero, la medida inicial de la caridad, la que Dios quiera, en definitiva, y que no depende de la naturaleza. Bueno, con esto damos por terminado esta charlita. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.